Dios los bendiga y bienvenidos a un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus, en específico un episodio más de Bookworming with Jesus. Entonces, el día de hoy estaremos leyendo lo que es Hechos 16 y 17. Entonces, sin más demora, vamos a entrar directo a la palabra, empezando en Hechos 16. Espérenme. Entonces, Hechos 16, empezando a leer. Dice esta parte: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, algo rápido es que aquí empezamos a conocer a Timoteo, que algunos puntos claves acerca de Timoteo es que él era un joven. Entonces, muchas veces en la Biblia, cuando pensamos en los jóvenes, uno de los personajes en los cuales pensamos es en Timoteo. Y en específico, Timoteo y Pablo, pensamos en aquella relación de un mentor. Entonces, vemos cómo Pablo eh, toma a Timoteo como alguien a quien él quiere aconsejar y enseñar. Entonces, continuando. La visión del varón más macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Algo clave aquí es que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y luego, cuando intentaron ir a Bitinia, dice, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, vemos aquí cómo está sobre toda cosa la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos ir por nuestra propia cuenta, pero cuando el Espíritu Santo te dice no, nos tenemos que acatar a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, me imagino que tal vez han de haber dicho, ah, yo quería ir a Bitinia, pero luego viene el Espíritu Santo y le dice no. Pero todo va con un plan, porque luego se dan cuenta que el llamado era ir a Macedonia. Entonces, una clave aquí es la guianza del Espíritu Santo. Continuando. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y todo esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto es parte de la historia. Entonces, vemos aquí que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, pero aún así ella reconocía que estos eran siervos del Dios Altísimo. Entonces, una clave que aprendemos por medio de esto es que los demonios reconocen el dominio y poder de Dios. Continuando. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos aquí que esta muchacha fue liberada, pero aún así sus amos no estaban felices porque había salido la esperanza de su ganancia. Ellos estaban más interesados en el dinero, en la economía, que en la libertad de esta muchacha. Entonces, clave, cuando hay libertad, la oposición no se agrada. Continuando. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿cuáles son las claves aquí? Vemos que este milagro de ese terremoto ocurrió cuando Pablo y Silas estaban orando y adorando. Entonces, tiene que haber ese esfuerzo de igual manera. Pero otra cosa que a mí también me llama mucho la atención aquí es que sobrevino de repente un gran terremoto. Entonces, me recuerda mucho, o vemos ese paralelo a Hechos 2, cuando el pueblo
o aquellos que estaban en el aposento alto, estaban todos unánimes orando, clamando al Señor, y de repente vino la presencia de Dios, vino el Espíritu Santo como un viento recio. Entonces vemos que la búsqueda causa que de repente sea manifiesto el Espíritu de Dios, o sean manifestados aquellos milagros de parte de Dios. Entonces, y de igual manera vemos aquí cómo están unánimes Pablo y Silas en la búsqueda. Entonces, tu oración y tu alabanza tienen poder porque pueden hasta causar un terremoto como lo hicieron aquí. Y si regresamos hacia unos versículos donde dice que el Espíritu Santo no permitió que Pablo y Silas fueran a Bitinia, sino que al final los mandaron a Macedonia. Aquí vemos ya la recompensa o el resultado de esa decisión de acatarse al Espíritu Santo, porque tal vez ellos decían, o por medio de esa visión, sí sabían que te iban a ayudar a gente, pero nunca se imaginaron que iban a terminar en la cárcel. Y estando en la cárcel, tal vez nunca se imaginaron de que el mismo guardia, el mismo carcelero iba a ser salvo, iba a ser testigo de ese milagro. Entonces, ya para terminar el capítulo, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, aquí vemos cómo el enemigo te quiere humillar en público. Pero cuando tú muestras tu fidelidad, muestras tu compostura y tu dominio propio, luego vemos que como ya el enemigo no puede contigo, hacia a lo secreto, a lo calladito, ok, never mind, está bien, pero no, o sea, tus frutos y tu fidelidad van a ser recompensadas en lo público, porque estos, Pablo y Silas fueron fieles aún en la cárcel y aún así fueron librados y aquellos magistrados no pudieron contra ellos, no encontraron causa en contra de ellos. Ahora, empezando el versículo 10 y el capítulo 17, el alboroto en Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una vez más vemos aquella oposición
a la palabra, es un tema muy común en el libro de Hechos, es como hay tanta persecución en contra de la palabra de Dios, contra la verdad. Entonces, eso creo que es lo más importante de tener aquí en mente, es cuánta oposición había en contra de la palabra, en contra del reino de Dios. Continuando en el verso 10 dice, Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Entonces aquí otra vez vemos cómo, em, cómo Pablo está predicando la palabra y el pueblo de Berea la está recibiendo. Vemos aquí que dice que ellos estaban escudriñando, escudriñando a cada día las escrituras y muchos creyeron, pero una vez más vemos la oposición. Entonces dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Entonces, una vez más, vemos aquella oposición a la palabra. Continuando, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros o a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Continuando. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de la del cielo y de la tierra, que habita en templos hechos por manos humanas, y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, Pagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces aquí vemos lo que me llama mucho la atención es que ellos, los atenienses, no se interesaban en las cosas, al menos de que sea algo nuevo. Vemos aquí ese vacío. Y creo que muchos nos podemos identificar con ese vacío porque no conocemos qué es la llenura o qué es la plenitud hasta que conocemos a Cristo y entendemos que hay cosas que Dios tiene el control de ellas. Pero con este pueblo vemos como que siempre andan buscando algo nuevo, andan buscando las modas, pero todo eso es con fines de llenar algún vacío que ellos tienen por dentro. Entonces viene Pablo a compartir esa palabra, a compartir em, el evangelio de Cristo, la palabra de resurrección, la palabra de salvación, pero aún así vemos ese, esa duda al creer. Entonces aquí sí fueron pocos los que creyeron, pero esa semilla fue plantada. Entonces, muchas veces nosotros queremos predicar y que a lo inmediato sean convertidos, pero hay veces hay que plantar la semilla porque Dios la va a hacer florecer. Pero eso es lo que me llama mucho la atención de este capítulo. Entonces, sé que este episodio fue un poquito corto, pero espero que haya sido de mucha bendición. Entonces, como siempre, tenemos nuestros episodios cada domingo y tenemos nuestros episodios de estudio bíblico cada miércoles. Entonces, por hoy eso sería todo. Entonces, que Dios te bendiga y te vemos el domingo. Adiós.